Buenas tardes a todos, buenos días a los compañeros y colegas que estén conectados desde Latinoamérica. Bienvenidos a la segunda mesa redonda del curso de Nutrición y Dietética Infantil de la Sociedad Canaria de Pediatría 2020. Muchas gracias a los ponentes y al Instituto de Nutrición Nestlé por su colaboración, y solo le doy la palabra al moderador de esta sesión, el doctor Isidro Vitoria Miñana, un gran compañero, un gran amigo, un gran profesional, que es el jefe de la sección de Nutrición y Metabolopatía del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia, es profesor de Pediatría de la Universidad de Valencia y es sin duda un referente nacional e internacional en el campo de la nutrición en enfermedades metabólicas. Isidro. Muchas gracias, Luis, por la amable presentación. Encantado de estar esta tarde también con todos ustedes. Yo creo que esta segunda jornada, de esta segunda mesa redonda del curso de Nutrición y Dietética Infantil 2020, pues va a aportarnos también muchas ideas y muchos aspectos que seguro que nos harán reflexionar. Quiero agradecerle a Luis Peña la amable invitación para que moderase y así como a Nestlé por el soporte de la reunión. En primer lugar, va a hablar Mónica Ruiz Pons. Mónica es la jefa de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. También es profesora asociada de la Universidad de La Laguna. Es miembro del Grupo de Trabajo de Nutrición de la ECOM, donde ha elaborado protocolos diversos sobre metabolopatías. Es también muy buena amiga y muy querida y apreciada, pues, en mi caso y por el caso de Luis también. Va a hablarnos del fallo de Medro del lactante, actitud diagnóstica y terapéutica, un tema que seguro que va a generar mucha necesidad de información. Hola, buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos tanto a Luis Peña por organizar estas segundas jornadas como también a la Casa Nestlé por darle todo el apoyo para darle una continuidad y creo y espero que esto siga adelante para el próximo año. Y sin más, gracias a todos vosotros los que estáis conectados en este día tan caluroso, a ver si nos calentamos un poquito las ideas. Y yo voy a hablar de fallo de Medro. Esta es una condición que ya se describe hace más de un siglo, que se le han acuñado diferentes terminologías como síndrome de privación ambiental, onanismo por deprivación psicoafectiva. El fallo de Medro se empezó ya a acuñar a partir del año 1930. Últimamente el término que se suele utilizar o por el que se aboga que se utilice es el de crecimiento inapropiado, o que es una traducción literal del faltering growth. El fallo de Medro tiene una alta prevalencia en primaria, aproximadamente un 10% de las consultas, por eso es importante intentar llegar a un diagnóstico etiológico para intentar frenarlo y que no se desarrollen consecuencias a largo plazo, como pueden ser la de la afectación del crecimiento. Entre un 25 y un 60% de los casos se habla de que puede haber una talla más pequeña o un bajo peso, y también por las posibilidades de afectación del neurodesarrollo, a nivel de aprendizaje, a nivel también de función cognitiva, aunque en los estudios esto no está del todo claro. Es muy diferente los escenarios en cuanto al fallo de Medro, en cuanto a las sociedades avanzadas o las sociedades en vías de desarrollo. Este es el último informe de UNICEF del año 2019, y atendiendo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a un niño normal, un niño más delgado o un niño más bajito o un niño que ya es más delgado y más bajito. Estos son los datos que arrojan. Si os fijáis, este es el número total de niños más delgados que sufren una malnutrición aguda severa, donde hay casi 50 millones. Asia del Sur es el país con una mayor prevalencia y le sigue África. Todos sabéis que la malnutrición aguda tiene una alta mortalidad y esto no ha bajado, la prevalencia no se ha conseguido bajar a nivel mundial y está muy relacionada con la pobreza y con los cambios estacionales. Uno piensa que hay más niños delgados que bajitos, pero es todo lo contrario. Fijaros, el número de niños totales son de 150 millones de niños que se les ha afectado el crecimiento en longitud. Aquí también son el sur de Asia, sobre todo la India y África del sur, del centro y del este. Hay también otro término que se llama el hambre oculta, que
que hace mención al déficit de micronutrientes. Fijaros que hay 340 millones de niños por debajo de 5 años con hambre oculta. Y aquí solamente hace referencia a la deficiencia de hierro y a la deficiencia de vitamina E, donde no hay ninguna población que esté exenta de ello. Cuando nosotros queremos identificar esta población de niños, estamos hablando de niños pequeñitos, por debajo de 2 o 3 años, donde lo que se va a producir es una ganancia de peso subóptima en el tiempo, o sea, es un proceso dinámico. El fallo de Medro no es una enfermedad, es un hallazgo antropométrico que nosotros nos encontramos en una gráfica y que tiene un abanico amplio que puede ser desde un niño normal a un niño que realmente tenga un proceso orgánico o una enfermedad de base que lo está provocando. Existen diferentes, no hay un consenso único con respecto a la definición del fallo de Medro, pero sí hay unos criterios antropométricos dinámicos que uno utiliza para poder identificar estos niños. Uno de ellos es la caída de percentiles de peso a lo largo del tiempo, 2 o más percentiles. Otro es el peso que se sitúa por debajo del P3 o del P5, según la gráfica que utilicemos y en más de una ocasión. Y una tercera definición sería aquellos niños que no experimentan una ganancia de peso menor de la esperada según la edad. Fijaros que las ganancias de peso son muy grandes los primeros 3 meses de vida, pero que después ya al final del primer año son incluso la mitad o por debajo de la mitad cuando lo contabilizamos a nivel semanal. No es lo mismo un niño que nazca en unos percentiles entre el 3 y el 10, porque hay un porcentaje de niños que de manera natural pueden caer, un 5% de niños caen de manera natural 1 o 2 percentiles, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, nosotros tenemos que establecer unos umbrales de preocupación con respecto a la caída de percentiles. Si es un niño que nace en percentiles normales, podemos decir un niño que cae, sería un umbral de preocupación el que cae 2 percentiles de peso, pero si es un niño grande para la edad gestacional, ya nacido ya en el percentil 97, podemos ser más laxos y podemos decir que tenemos que preocuparnos cuando hay una bajada de 3 percentiles de peso. En cambio, si es un niño pequeñito que ha nacido, por ejemplo, en el percentil 3, cuando baja ya un percentil, ya puede ser un umbral antropométrico que tenemos que pensar que puede pasar algo. El fallo de Medro asusta mucho al pediatra, crea mucha ansiedad, sobre todo a nivel de los padres, y hay que saber cuál es el niño que realmente tiene un fallo de Medro del que no lo tiene. Y aquí va un ejemplo. Este es un niño que remitieron con 15 meses, porque en la revisión de los 12 meses había experimentado una bajada de percentiles, tenía un desarrollo psicomotor normal, se le pidió una analítica completa donde lo único que destacaba era una ferropenia. Su pediatra también le pidió una eco transfrontalar que fue normal y estaba pendiente cuando nosotros lo vimos de una radiografía de carpo. Estas son las gráficas del niño que nació en unos percentiles normales y si fijáis tenía una bajada de percentiles de peso con una gráfica de talla prácticamente normal. Era un niño sano, no acudía a la guardería, había sido amamantado durante los 6 primeros meses de vida, ¿vale? Y no tuvo ningún problema con la alimentación complementaria ni tenía enfermedades intercurrentes. Y este es el registro suyo de 24 horas, donde tomaba por la mañana un biberón de leche entera, a media mañana pues tomaba jamón, queso, galletas, en el almuerzo un potaje reforzado y después un lácteo de postre, por la tarde tomaba una compota de frutas o un yogur, por la noche otro potaje otro biberón de leche con cereales. Con esto lo que quiero decir es que hay que permitir que una población de niños sean niños delgados y son sanos, como por ejemplo el niño que acabamos de ver. Como un falso fallo de Medro también hay que incluir la talla baja familiar o el retraso constitucional de talla. Son niños que experimentan una bajada simultánea tanto de peso como de talla. La talla baja familiar es imprescindible que nosotros sepamos la talla de los padres. En ambos casos, después los niños crecen apropiadamente. La única diferencia que hay uno es que, bueno, aquí tiene una talla, su edad ósea es acorde, mientras que aquí hay un retraso en la de ósea. Tampoco es un fallo de Medro un niño que tiene un retraso de crecimiento intrauterino o un niño prematuro que nace antes de tiempo, donde esta sería una gráfica de un niño prematuro donde tiene unas ganancias de peso y de talla adecuadas en el tiempo y no experimenta un descenso de percentiles.
Históricamente siempre se ha diferenciado la causa orgánica de la causa no orgánica. En cuanto al fallo de Medro, estas son definiciones que no son... la causa orgánica sería cuando nosotros descubrimos que existe un proceso de base, ¿vale?, que dificulta el crecimiento de ese niño, mientras que la causa no orgánica, que es un trastorno del comportamiento, una disfunción psicosocial, es la mayoría de los niños que nosotros experimentamos. Estas definiciones, estas etiologías, por supuesto, no son excluyentes. Y en la fisiopatología siempre se han barajado 3 mecanismos: una disminución de las ingestas. Esta es la causa más frecuente que nosotros vemos en el 80% de los niños y también en atención primaria, porque es cuando el trastorno del comportamiento alimentario y de la disfunción social que presenta ese niño. Cualquier enfermedad intercorrente, cualquier proceso infeccioso, cualquier proceso crónico del niño adenoideo puede provocar un déficit de ingestas. Unos requerimientos aumentados pueden aparecer, por ejemplo, pues en el niño cardiópata o en aquellos niños con una displasia broncopulmonar. Y un aumento de las pérdidas fundamentalmente en aquellos niños con un proceso de mala absorción, un niño con una enteropatía, un niño con una fibrosis quística, por ejemplo. Este es un ejemplo de un niño que nosotros lo recibimos por primera vez a los 5 meses. Era un niño que tenía un cribado positivo para fibrosis quística. Llegó tarde a la consulta, todos estaréis pensando, esta es la gráfica de su peso y esta es la gráfica de su talla. Fijaros que en este caso el peso había arrastrado la talla. Este niño tenía una insuficiencia pancreática, o sea, era un aumento de las pérdidas, y cuando se iniciaron el tratamiento enzimático sustitutivo y todo el tratamiento de vitaminas, etcétera, pues este niño hizo una recuperación completamente normal, tanto de su peso como de su talla. Llama la atención que la talla se haya caído de manera tan temprana. ¿Esto por qué se produce? Pues porque durante los 6 primeros meses es cuando el ser humano espera el periodo de crecimiento más rápido y de desarrollo más rápido con respecto a etapas posteriores. Los requerimientos por unidad de peso corporal aquí son mayores proporcionalmente que en cualquier otra época posterior. Y esto da lugar a que fácilmente ese niño no crezca apropiadamente. Si os fijáis, el ingreso energético que el niño necesita para crecer, sobre todo en los primeros 3 meses, es un 35%, pero después ya al final del primer año cae. Es decir, pero si el ingreso energético es bajito, las repercusiones serán en detrimento del crecimiento y no de mantenimiento de su actividad metabólica basal. A la hora del abordaje diagnóstico de estos niños, 4 puntos. Una anamnesis, cosas importantes en la anamnesis, por supuesto los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Tenemos que saber cuál es la talla de los padres para conocer la talla diana proyectada de ese niño, que nos va a ayudar para, sobre todo, descartar los niños con una talla baja. Es decir, no todos los niños van a ser un Pau Gasol, evidentemente, cuando son padres bajitos. También los antecedentes familiares y personales van a hacer también descartar esos falsos fallos de Medro que acabamos de comentar. Y es importante también que siempre tengamos en cuenta las enfermedades intercurrentes que pueden ser el detonante de que ese niño no gane peso apropiadamente en el tiempo. Por ejemplo, cuando ingresa en una guardería. La encuesta dietética es imprescindible, por lo menos una encuesta dietética de 24 horas para conocer la variedad, la cantidad, la calidad y la frecuencia de consumo de ese niño. Hay que saber las características también del alimentador principal. Y también tenemos que intentar conocer determinados signos o síntomas que puedan ser sugestivos de que la relación alimentaria es disfuncional, que no es apropiada. Por ejemplo, cuando son comidas largas y estresantes, cuando hay que distraer al niño para aumentar las ingestas, tenemos que ponerle la televisión, cantarle una canción, una falta de independencia apropiada en la alimentación, es decir, que ese niño no vaya adquiriendo las destrezas manuales apropiadas, como ya comentó el otro día la doctora Murray, con un fallo de aceptación de texturas. También, por ejemplo, hay niños que a una determinada edad aún siguen manteniendo una alimentación nocturna, sobre todo porque los padres piensan que ese niño no está creciendo apropiadamente y van y le dan un biberón durante la noche. O bien aquellos niños que mantienen de manera prolongada una lactancia materna o un biberón más allá de la edad que les compete, ¿no? Porque no han hecho una buena diversificación alimentaria.
Después hay unas señales de alarma que sí que a nosotros nos tienen que hacer una atención más rápida y seguramente más profunda a la hora de nosotros orientar a ese niño. Causas orgánicas como por ejemplo la presencia de disfagia y de aspiración, un rechazo en la alimentación perfectamente puede ser un signo de que ese niño tiene problemas al tragar, de una odinofagia, de un dolor aparente al comer, la presencia de vómitos o de diarreas, retraso en el neurodesarrollo de ese niño o síntomas cardiorrespiratorios crónicos. Pero como nosotros vivimos en una sociedad donde la mayoría de los problemas a los que nosotros nos enfrentamos son problemas del comportamiento, también tenemos que fijarnos mucho, ¿no?, en trastornos como la fijación que tiene un niño por la comida. Son niños que son muy selectivos por las comidas y no quieren hacer una diversificación alimentaria, o la alimentación nociva de un padre que obliga a comer al niño o lo castiga, o un cese abrupto tras un evento, o las náuseas anticipadas, por ejemplo, cuando un niño tú le acercas la cuchara y el niño ya empieza a querer vomitar. Son importantes. Del 25% de los padres que afirman que sus hijos tienen un problema de la alimentación, solamente un 5% tienen realmente un trastorno de la alimentación. El resto son niños normales con padres preocupados o bien niños que presentan una condición ligera, que nosotros es importante que la detectemos para poderle poner una solución. La antropometría, ¿por qué es importante? Porque hay que dibujar la talla de todos estos niños, desde el percentil en el que nace a el percentil, y conocer sobre todo bien la talla diana. Importante, un niño que se descuelga 2 percentiles de su talla diana es un niño del que hay que estar pendiente. Con respecto a las tablas de referencia, nosotros utilizamos las tablas de referencia de Orbegoso. Esto de Orbegoso del año 88, ya ha habido una iniciativa del Servicio Canario de Salud para cambiarlas. Se iban a cambiar a partir de mayo, pero con los problemas del confinamiento que hubo no pudo ser. Yo me imagino que esto será ahora para el verano, para después del verano, para cambiarlas por las tablas de la OMS. ¿Por qué por las tablas de la OMS? Todos sabéis que las tablas de la OMS, que se publicaron en el año 2006, están basadas en una población de niños sanos, en unas condiciones sanitarias, unas condiciones sanitarias y económicas normales, una población que representa los 5 continentes. Son niños fundamentalmente amamantados durante los 6 primeros meses de vida y que se les siguió después hasta los 5 años. Es decir, que representarían el objetivo de crecimiento de cualquier niño sano. Ahora os voy a poner un ejemplo. Esta es una niña que nos remitieron con 16 meses de vida porque había hecho un fallo de medro. Si os fijáis, aquí había hecho una bajada de 2 percentiles. Era una niña muy activa, que comía variada, no se enfermaba, pese a que iba a la guardería. Y este era su registro de lo que comía en el día, ¿no? Tomaba un biberón de leche por la mañana con cereales y gofio, otro por la noche, a media mañana una pieza de fruta, a mediodía un potaje reforzado y un yogur, y por la tarde una compota o un yogur con galletas. Una niña con unas ingestas aparentemente normales. Si yo utilizo las tablas de la OMS, si os fijáis, esta niña no está experimentando ninguna caída de percentiles y tiene una ganancia de peso mucho más armónica, y lo mismo ocurre con la longitud. Cuando yo quiero clasificar la desnutrición, estos son los índices nutricionales que propone la OMS, fundamentalmente la relación del peso con la talla o el índice de masa corporal. Ambos tienen una curva percentilada que nos sirve muy bien porque es una curva dinámica y nos ayuda a, incluso cuando tenemos que enseñarse a los padres, o bien la puntuación Z. La puntuación Z es un valor más absoluto y es más exacto y nos permite hacer un seguimiento posterior, sobre todo en aquellos niños por debajo de una puntuación Z de 2. Tanto el percentil peso por la talla como el índice de masa corporal, ambos son los que son recomendados por la OMS. Nosotros utilizamos también el índice de Waterloo porque también es muy práctico y solamente sirve clasificar los trastornos por defecto, y todo el mundo conoce esta fórmula y los puntos de corte. Si alguno se quedó con la duda de que la última niña que había presentado realmente tenía un fallo de medro, cuando yo utilizo el índice de peso para la talla, si os fijáis, esta niña se sitúa en el percentil 50. ¿Cómo clasifico yo la desnutrición?
pues cuando la relación peso-talla o el índice de masa corporal está entre -2 y -3 desviaciones estándar, hablamos de que es moderada, y cuando está por debajo de 3 hablamos de que es grave. Cuando hay una afectación de la talla de manera secundaria, o sea, porque el peso ya ha afectado también a la talla, lo mismo, es una moderada cuando la talla se sitúa entre -2 y -3 desviaciones estándar y grave por debajo de 3. Esta clasificación está recogida en este documento pediátrico que se editó en el 2018 y que vosotros también podéis tener acceso. Esto fue una iniciativa del Sistema Nacional de Salud para llegar a conseguir una iniciativa de todas las sociedades dedicadas a la nutrición, adultos y niños, para conseguir una desnutrición cero, y que se llama Alianza Malnutridos. En la exploración clínica, pues por supuesto el hábito constitucional. El hábito, un niño tiene derecho a tener un hábito asténico y no por eso ser un desnutrido. O sea, no todos los niños tienen que tener un hábito hercúleo, ¿vale? O sea, que no hay que equiparar un hábito asténico con un hábito malnutrido. El turgor te habla de la hidratación de la piel, las masas musculares, de la resistencia al contacto o de la movilidad pasiva, y el panículo adiposo, hay que ver el panículo adiposo a nivel abdominal y a nivel de extremidades. El último panículo adiposo que se pierde, todos sabéis, es el de las bolas de Bichat en la cara. Signos de deficiencias específicas, por ejemplo, un rosario costal, una craneotabes, una xeroftalmía. ¿Y qué hacemos con los exámenes complementarios? Pues los exámenes complementarios, cuando nosotros hemos hecho una buena anamnesis y una buena exploración clínica y no nos dicen absolutamente nada, no sospechamos que hay una patología orgánica de fondo, no nos van a decir mucho más. Los exámenes complementarios al final para lo que sirven es para tranquilizar al pediatra y sobre todo para tranquilizar a los padres que no hay un proceso orgánico de fondo que sea el que provoque dicho fallo de Medero. Lo más frecuente que se puede encontrar cuando nosotros pedimos unos exámenes complementarios es la ferropenia, sobre todo, y ahora que vemos pacientes con lactancias maternas muy prolongadas, y si no hacen una adecuada alimentación complementaria, es un hallazgo relativamente frecuente. Para cuando sospechamos un fallo de Medero, bueno, pues hay que barajar los signos de alarma que hemos comentado. Cuando están presentes, entonces sí que tenemos que pedir unas pruebas complementarias. Y aquí también hay que descartar, por supuesto, inicialmente los falsos fallos de Medero. Fundamentalmente el niño que delgado, sano pero delgado. Como nosotros estamos en una sociedad avanzada y aquí lo que nosotros más vemos son fallos de Medero de origen psicosocial y del comportamiento, es muy importante que nosotros también conozcamos el patrón del alimentador, el estilo de alimentación del que da de comer al niño. Podemos distinguir 4 patrones. El patrón responsable son aquellos padres que ellos son los que dan la oferta alimentaria y eligen cuándo, dónde y lo que le dan de comer, y permiten que el niño asuma las cantidades que él quiera comer. El patrón controlador sería el más frecuente, el 50% de las madres y más sobre todo el de los padres, son los que no atienden a las señales de hambre o de saciedad del niño y entonces utilizan técnicas coercitivas o técnicas de castigo que inicialmente pueden ser muy efectivas pero que a la larga son contraproducentes. El patrón indulgente es, venga, aquí a la carta, el niño que coma lo que quiera comer. Tampoco están presentes, no hace caso a las señales de hambre o de saciedad ese niño, y además tampoco se establecen límites, con lo cual al final estos niños terminan comiendo mal, tienen una mala calidad nutricional y además tienen tendencia al sobrepeso. Y el patrón negligente pues es el que, por supuesto, no atiende y no es responsable a la hora de comer, ni tampoco a nivel de otras esferas como son las esferas afectivas. También a la larga este patrón tiene una alta posibilidad de hacer un sobrepeso. El tratamiento, por supuesto, multidisciplinar. El tratamiento también debe ser un tratamiento individualizado. Tenemos 3 pilares: el dietético, el psicológico, y tenemos también que conocer unos criterios de derivación. El dietético es el pilar más importante. Y tenemos que conseguir 3 objetivos: mejorar la ingesta de energía y proteínas, conseguir una ganancia ponderal que permita un catch-up, es decir, un crecimiento recuperador, y corregir las deficiencias nutricionales cuando se presenten.
¿Eso qué es lo de conseguir un catch-up? Conseguir un catch-up es conseguir una ganancia de peso que duplique o que triplique la ganancia de un niño normal. De manera que si estos son los requerimientos normales, las IDR o por la EFSA normales, tanto de proteínas o de energía de estos niños, si yo quiero conseguir un catch-up, tengo que aumentarlas. Tengo varios métodos. Yo puedo aumentar entre un 30 y un 50% estas IDR. Puedo utilizar una fórmula para hacerlas, tantos de calorías o de proteínas, serían las IDR de su edad, multiplicadas por el peso medio según su talla actual, divididas por el peso actual. Es una fórmula que conoce todo el mundo. O bien utilizar las recomendaciones de la OMS, que dependiendo de la ganancia ponderal que nosotros queramos conseguir, entre 10 o 20 gramos al kilo y día, tiene muy en cuenta la relación de proteínas y de energía. Es decir, tiene muy en cuenta la calidad de ese crecimiento y de que la relación proteico-energética se mantenga entre 9 y un 11%. ¿Esto qué significa exactamente? ¿Qué significa la eficiencia del catch-up? La eficiencia del catch-up significa que a nosotros nos interesa que el tejido aumentar la cantidad de tejido magro y mucho menor la cantidad de tejido graso. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Si nosotros queremos que en ese crecimiento haya un 70% de tejido macro, pues lo que tenemos que hacer es que el aporte proteico no baje entre 9 y un 11%, con ganancias de peso de aproximadamente entre un 5 y un 20 gramos por kilo y por día. Y eso, de manera gráfica, significa que a mí lo que me interesa es un jamón de alta calidad, de bellota, ¿no? Y no un jamón que tenga un contenido graso y de baja calidad. Sería la manera gráfica de entenderlo. Con respecto al tratamiento del abordaje, pues inicialmente habría que realizar una fortificación alimentaria. La fortificación alimentaria hay que tener en cuenta también los conceptos que acabamos de decir. No utilizar una fortificación alimentaria exclusivamente a partir de grasa, sino que, porque aumenta los contenidos calóricos, vamos a ponerle más aceite, vamos a ponerle más mantequilla, sino que hay que intentar que esa fortificación alimentaria sea de calidad. Pues podemos a lo mejor utilizar frutos secos molidos, o podemos utilizar una pasta de frutos secos, o bien utilizar una papilla de cereales donde vaya leche y donde vayan también cereales. Cuando esto no funciona, tenemos que pasar a los suplementos orales, y como paso final, cuando ya nada funciona, pues tenemos que recurrir a una nutrición enteral por sonda nasogástrica. Este es otro ejemplo. Esta fue una niña repetida con 16 meses que tenía un fallo de Medro. Se había ingresado a los 5 meses por una bronquiolitis y continuaba con broncoespasmos de repetición que dificultaban tener unos buenos ingresos energéticos de nutrientes. No había sido alimentado con lactancia exclusiva durante 6 meses y había tenido una adecuada diversificación complementaria. Estos eran sus registros de 24 horas. Una papilla de cereales por la mañana, un yogur, una compota a media mañana, un potaje reforzado y trozos de un segundo, y un yogur o un lácteo por la tarde, una compota de frutas, y por la noche tomaba otro potaje reforzado. Una niña que durante la noche y a lo largo del día también utilizaba un pecho de demanda. Aquí lo único que hicimos fue sustituir, en este caso, el potaje reforzado por otra papilla de cereales para aumentar los contenidos energéticos y proteicos, y al final lo conseguimos. No solamente hay que decir lo que come un niño, sino también el comportamiento a la hora de cuando está comiendo. Hay que evitar las distracciones. Vosotros sabéis que este patrón, cuando ya está establecido, es muy difícil, ¿vale? Eliminarlo, ¿no? El niño que come delante de la televisión, delante del Peppa Pig. Hay que mantener una actitud neutral, ¿vale? Una actitud neutral se refiere a que no hay que castigar al niño, no hay que gritarle, no hay que chillarle, no hay que mandarle a su cuarto oscuro.
Hay que facilitarle una alimentación que aumente el apetito, hay que limitar la duración de las comidas, no hay que sentar al niño y decirle hasta que no te termines el plato no te puedes levantar, y hay que intentar distribuir las comidas entre 3 comidas principales y 2 snacks entre ellas. Siempre como bebida hay que ofrecerle el agua. Por supuesto es importante servir los alimentos apropiados para la edad. Ya lo comentó también Mercedes, hay que ir haciendo un aumento progresivo de las texturas y hay que también intentar introducir los alimentos nuevos y que no porque lo pruebe una vez y ya no lo quiera, ya hay que decir que no le gusta, sino hay que seguir insistiendo y hay que potenciar también la autonomía del niño. Un niño es capaz de autoabastecerse a la hora de alimentarse aproximadamente entre los 15 y los 18 meses de edad. Hay que dejar que el niño también que toque la comida, que se pringue, ¿vale? Y que la experimente. Ya hemos dicho que los padres siempre están muy preocupados a la hora de que su hijo, a la hora de las comidas, y entonces con respecto a las preocupaciones que los padres nos cuentan, pues podemos hacer diferentes categorías de niños. El niño que tiene un apetito limitado, ¿vale? El niño que come de todo, pero come en pequeñas cantidades. Esto suele aparecer cuando al final del primer año, cuando el niño ya el crecimiento es mucho más lento. Entonces suelen ser niños que crecen bien, pero que los padres están muy preocupados. Entonces el niño tiene mucho más interés, ¿no? Cuando el niño ya empieza a autoabastecerse en la comida, el niño tiene más interés en jugar que en otra cosa. Entonces hay que decirle a los padres que se tienen que tranquilizar en estos aspectos y que atiendan a las sensaciones de hambre y de saciedad y que no le estén dando de comer continuamente. La ingesta selectiva son aquellos niños que no quieren probar alimentos nuevos. Todo el mundo sabe que la neofobia es característica de los omnívoros, que aparece sobre todo al final del primer año y es más intensa entre los 18 y los 2 años y que después empieza a desaparecer. Entonces, el problema que plantea la ingesta selectiva es que es la respuesta que generan los padres, en que al final los padres utilizan técnicas coercitivas y técnicas casi de castigo y los obligan a comer. La ingesta selectiva sí es importante o es más intensa, sobre todo en los niños autistas, ¿vale? En un 90% de ellos que solamente llegan a comer entre 10 o 15 alimentos al día. El miedo a comer que se presenta, esto aparece cuando hay un evento, sobre todo cuando el niño se ha atragantado, cuando se le ha forzado a comer, o en aquellos niños en los que hemos tenido que utilizar una sonda nasogástrica durante periodos largos de tiempo y después incluso no saben comer. Es muy típico que tú le empiezas a dar de comer, ¿no? El niño empieza a comer, pero enseguida rechaza el biberón o rechaza la cuchara. Curiosamente son niños que comen mejor dormidos. Y el patrón con respecto al patrón alimentario de los padres, que es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta y que ya acabamos de comentar. ¿Cuándo tenemos que saber que hay que derivar a un niño con un cuadro de medero persistente que no mejora con los consejos? Cuando por supuesto hay una desatención familiar o una negligencia por parte del alimentador principal, o cuando exista una causa orgánica que así lo requiera. Otra cosa muy importante también es el seguimiento de estos pacientes. Estas son las últimas guías que están publicadas en el año 2017, porque nosotros la monitorización que tenemos que hacer del peso será según la ganancia ponderal que nosotros queramos conseguir con respecto a este niño. En los niños por debajo de un mes a diario, porque estos niños, la mayoría de ellos con un fallo de medero son niños que habitualmente suelen estar ingresados, entonces llevan un peso diario. Entre 1 y los 6 meses el peso debería ser semanal, en la segunda semestre cada 15 días y por encima de los 12 meses pues mensual. La talla debe ser cada 3 meses. Esto es muy importante porque crea mucha ansiedad en los padres. Hay padres que al final terminan comprándose una pesa en su casa y pesando al niño todos los días. Y también es importante porque nosotros nos podemos plantear unos objetivos de ganancia de peso, pero cuidado que tampoco podemos pasarnos y que sean excesivos y hacer una inversión de la curva de ese paciente. Así que para finalizar, cosas que sí creo que son importantes y que os llevéis a casa. Importante, hay que dibujar la curva pondero-estatural, es importante conocer las tallas de los padres para saber ese niño, ¿no?
a dónde va a llegar, cuál es su objetivo, su talla diana de crecimiento, ¿vale? Tenemos que descartar los fallos de Medro ficticios, sobre todo el niño delgado sano. Hay que permitir que los niños sean delgados, que eso no es ningún pecado, como yo les digo muchas veces a los padres, ¿vale? Tenemos que identificar los factores detonantes y también es tenéis que acordaros de que hay que mantener una buena relación entre los aportes energéticos y de proteínas cuando queremos conseguir un crecimiento recuperador. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica, por el hecho de haber revisado de la manera tan exhaustiva el tema del fallo de Medro. A continuación, el profesor Luis Peña explicará el tema de probióticos en relación con la evidencia científica. Luis es catedrático de pediatría de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y jefe de sección de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Universitario Materno-Infantil de Las Palmas y actualmente es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas. Aprovechamos para que tras esta primera sesión o esta primera ponencia y esta segunda que se va a hacer ahora, quien quiera hacer preguntas las puede hacer por email a preguntaspediatria@gmail.com. Cuando quieras, Luis. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye ahora? Sí. 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 El término probiótico viene del griego bios, que significa vida, y está en contraposición al término antibiótico, que es el término antivida. Los probióticos fueron definidos por la FAO y la OMS en el año 2002 como microorganismos vivos que, al ser administrados en cantidades adecuadas, ejercen una acción beneficiosa sobre la salud del huésped. Entonces es importante que estos probióticos tengan un efecto sobre el humano. ¿Por qué ha surgido todo el tema de los probióticos? Si vemos la historia un poco de la evolución humana, vemos que hace aproximadamente 4.570 millones de años aparece la Tierra. Se calcula que hace 4.000 millones de años aparece la vida con las primeras formas de bacterias y arqueas que evolutivamente fueron evolucionando hacia las células eucariotas, las células con núcleo, 1.500 millones de años. 600 millones de años los animales, 7 millones de años los homínidos, 2 millones de años el género Homo y 200.000 años el Homo sapiens, que empezó a pintar las cuevas de Altamira. Por tanto, vemos que las bacterias nos preceden en la evolución casi 3.800 millones de años. ¿Qué ha pasado? Tenemos una adaptación mutua entre estas bacterias, entre estos virus, estos hongos, etc. En el organismo se calculan que hay aproximadamente 10 a la 14 bacterias de 1.000 especies distintas sobre el millón que hay en la naturaleza y solamente 4 filos de los 22 que hay en la naturaleza. Aproximadamente 10 elevado a la 13 hongos, hay arqueas y protozoos indeterminados, virus bacterianos que modulan muy bien todas las bacterias que hay en el organismo. Tenemos bacterias propias que tienen una huella dactilar, aproximadamente pesa 2 kilos y, como hemos hablado, tienen un polimorfismo para poder convivir nosotros con ellas y ellas con nosotros. Aproximadamente se calcula que estos microbiotas que se encuentran en muchas localizaciones del organismo, no solo a nivel intestinal, aunque suponga el colon el 70% de las bacterias, aportan, en este caso al humano, aproximadamente 1 millón de genes. Depende también, no sabe bien si esto es cierto o no, y también depende de la cantidad de bacterias que podamos tener unas personas con otros, sobre los 23.000 que tiene el ser humano. Por tanto, la interrelación que hay entre uno y otro está muy clara. En este sentido, cuando hay un desequilibrio de la microbiota, por el motivo que sea, lo que conocemos como disbiosis, y pueden aparecer unas ciertas enfermedades. En este sentido, pudiera, y así vamos a tratar de decirlo a lo largo de la charla, el uso de probióticos, o sea, de estos microorganismos vivos que tienen un efecto sobre la salud humana. Hay muchos tipos, precisamente son lactobacilos, bifidobacterias, levaduras y otros, pero como verán hay muchísimos. Hay muchos lactobacilos, muchas bifidobacterias, muchas levaduras, quizás la más conocida el Saccharomyces boulardii, y por tanto no todas sirven para todo. Esto los probióticos no es como una llave suiza que sirve para todo. No, tenemos que saber cuáles son las cepas más resistentes, las cepas más beneficiosas
que tengan los ensayos clínicos completamente bien establecidos para saber que tienen esa función. Por tanto, esto es fundamental. Las áreas, el mecanismo de acción que pueden tener los probióticos pueden ser muchos. No todos los probióticos tienen todos los mecanismos de acción, pero principalmente el primer mecanismo sería una competición por el espacio por los nutrientes. Digamos, estas bacterias compiten contra otras para que no estén ocupando ese nicho ecológico que tienen ellos. Cambian a un pH hostil, un pH bajo, en el cual no pueden vivir muchos otros microorganismos. Son capaces de producir antibióticos naturales. Por otra parte, tiene una producción muy importante de ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos volátiles, acético, propiónico, butírico, con una gran importancia metabólica. Son capaces de mejorar la barrera intestinal, mejorando el moco que cubre todo el epitelio intestinal, con una producción de MUC2 y MUC3. Son capaces de conectarse a las células epiteliales, con lo cual las otras células malignas no son capaces de hacerlo. Por último, también es muy importante hoy en día saber el eje intestino-cerebro que tenemos, que tiene toda la microbiota, estas interconexiones que hay, y principalmente la función inmunológica que tiene, a través de las Toll-like receptors, que ahora hablaremos, y también de las células dendríticas. Importante cómo hace esta conexión y cómo hace todos estos efectos inmunológicos, que no vamos a entrar en ellos porque no es el motivo de esta charla. El efecto de los probióticos puede ser a muchos niveles. Los más conocidos son a nivel de tracto intestinal, también en inmunoalergia, genitourinario, en salud cardiovascular, sistema nervioso central, infecciones respiratorias, etcétera, que trataremos quizás las más importantes. Dentro del tracto intestinal, las más conocidas, las más estudiadas, son las infecciones del tracto gastrointestinal, la infección por Helicobacter pylori, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enterocolitis necrotizante, el síndrome de intestino corto y los trastornos funcionales. Bien, con respecto a la diarrea aguda, voy a extenderme un poquito más. Sabemos que hasta el año 2014, antes teníamos claro de que la diarrea aguda, el tratamiento con probióticos era súper eficaz. De modo que sabíamos que tenía una alta eficacia en el inicio de la enfermedad en países desarrollados, con dosis altas, aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a la 11 unidades formadoras de colonia, y nunca en periodos menores de 5 días. La ESCAN, ya en el 2014, emitió este comunicado que para Lactobacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii, había una evidencia de baja calidad por una recomendación fuerte, mientras que para Lactobacillus reuteri 17938 la evidencia era muy baja por una recomendación débil. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años. En noviembre de 2018 salieron dos publicaciones en New England, conjuntamente, una en los Estados Unidos y otra en Canadá. Se usaron probióticos, una unión, el Lactobacillus rhamnosus, una serie grande, 943 niños, y otra, el rhamnosus con el helvético, tiene una serie grande, un estudio prospectivo, donde ellos hablaban de que no encontraban ninguna ventaja sobre el uso de estos probióticos, ni en la duración de la diarrea, ni en el número de diarreas por día. Sin embargo, aunque el estudio metodológicamente era correcto, se recibió muchas críticas a nivel mundial. Porque aunque era metodológicamente, estos tratamientos fueron iniciados tardíamente, mucho más de 48 horas, por lo cual esto ha quedado un poco en duda. Tal como estos trabajos que se publican posteriormente de la doctora Zajewska sobre el Lactobacillus rhamnosus, un metaanálisis muy importante de 4.208 niños, y encontraban que reducía la duración de la diarrea, que era más efectivo en los países europeos y que también reducía la duración de la hospitalización. Este otro estudio, también por el mismo grupo de la doctora Zajewska, sobre el Saccharomyces boulardii, comparándolo con placebo o con pacientes no tratados, también encontraba que reducía la diarrea aproximadamente en un día, aunque era una muy baja calidad la evidencia, y también reducía la hospitalización, y en general se recomendaba tratamiento con estos probióticos, uno u otro, la diarrea aguda. También para Lactobacillus reuteri DSM 17938 encontraban también
los mismos datos, todo esto comparando placebo con no tratamiento con dando el lactobacillus reuteri, y reducía la diarrea también en 0,87 días y también la duración de la hospitalización. Con todo ello, este es un comunicado del grupo de trabajo de probióticos de la ESCAN, comite estas recomendaciones recién publicadas, donde hablan de que para Saccharomyces boulardii, el tratamiento de la diarrea aguda, la evidencia es baja, muy baja, una recomendación débil. Para Lactobacillus rhamnosus GG, una evidencia muy baja, una recomendación débil. Para Reuteri DSM 17938, una evidencia baja a muy baja, una recomendación débil. Y para el Rhamnosus 190702 y el Reuteri DSM 12246, una evidencia muy baja con recomendación muy débil. Sin embargo, la AGA, o sea, la Asociación de Gastroenterología Americana, habla solamente, sus metaanálisis lo hacen con estudios hechos nada más que en los Estados Unidos y en el Canadá, contraindica el uso de probióticos en la diarrea aguda infantil. Contra este comentario de la AGA o estas apreciaciones que ellos han hecho, también han surgido muchos comentarios a nivel internacional, como la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, la Asociación Internacional de Probióticos, donde habla lo mismo que hablábamos al principio y se habla también de parte de la Comunidad Europea, que esos estudios se han basado en tratamientos muy tardíos con estos pacientes y puede que esos resultados no sean los apropiados. Bien, pasando a otro tema, como la diarrea asociada a antibióticos, sabemos que hay muchos niños que al tomar antibióticos tienen efectos deleterios, sobre todo gastrointestinal, sobre todo con la amoxicilina clavulánico, con las cefalosporinas y con la clindamicina. Está claro que hoy en día es aconsejable en estos pacientes dar probióticos al inicio del tratamiento antibiótico. Esto tiene una evidencia moderada con una recomendación fuerte para el Lactobacillus rhamnosus GG y para Saccharomyces boulardii. Para la prevención de clostridioides difíciles, es como se conoce hoy en día al Clostridium difficile, este es el nombre Clostridioides. Recomendaciones sobre todo para Saccharomyces boulardii, también otras combinaciones hasta 2 o 4, una evidencia baja y una recomendación condicional según las nuevas normativas que tenemos hoy para la medicina basada en la evidencia, que es el GRADE. Con respecto al Helicobacter pylori, recordar que en la infancia no se recomienda el tease and treat. O sea, lo que no se recomienda es tratar sistemáticamente a todos los niños con el Helicobacter pylori, sino tiene que ser un tratamiento individualizado. En este caso, cuando se hace la tripoterapia, sí que es aconsejable en estos pacientes dar un tratamiento con probióticos, ya que es un coadyuvante y disminuye los efectos secundarios. La recomendación baja, la evidencia es baja, y los más estudiados en este aspecto son el Lactobacillus GG, el Saccharomyces boulardii, el Casei, el acidófilo, el Johnson y el Reuteri 17938. Este es un tema de mucha actualidad que lleva muchos años en el candelero, que es la prevención de la enterocolitis necrotizante. Sabemos que los prematuros tienen una dysbiosis, muchos de estos niños están ingresados en unidades neonatales, son muchos pacientes han nacido por cesárea y se han hecho muchos estudios que son muy heterogéneos. En general, el estudio con el tratamiento con estos probióticos, sobre todo Lactobacillus brevis, Lactibifidus y otros, sabemos que disminuye la endotoxemia, disminuye la incidencia, disminuye la gravedad, disminuye la mortalidad y mejora la tolerancia oral. Siempre hay una cierta precaución en prematuros menor de 28 semanas de gestacional o que tengan menos de 1000 gramos y la evidencia es moderada o alta, una recomendación condicional. Hay muchas unidades neonatales a nivel mundial que usan profilácticamente los probióticos para prevención de la enterocolitis necrotizante en unidades neonatales. Con respecto al síndrome de intestino corto, algunos neonatos sobre todo que nacen con malformaciones, que hay que hacer una serie de resecciones intestinales, parece muy atractivo. Muchos pacientes tienen un sobrecrecimiento bacteriano, pues cambiar su microbiota intestinal, cambiarla por una microbiota, digamos, saprófita más beneficiosa. Sabemos que esta disbiosis que tienen estos pacientes provocan inflamación biocitaria y acaban provocando en los pacientes un trastorno del crecimiento. Se han ensayado el GG, el Johnson y el Plantarum y otros
aunque no hay evidencia en la actualidad sobre el uso en esta entidad concreta. Con respecto al cólico infantil, al cólico del lactante, bien, este es un estudio, un metaanálisis realizados en 345 lactantes y encontraban en estos pacientes una disminución del tiempo de llanto aproximadamente de 25,4 horas en estos pacientes, pero sobre todo en los pacientes que toman lactancia materna y menos cierto en los pacientes lactantes que hacen lactancia artificial. Estas conclusiones llevan a que aconsejan usar el lactobacillus reuteri DSM-17938 en pacientes con cólico y alimentados con lactancia materna. La Cochrane no encuentra los mismos resultados. En 1886 niños encuentra una reducción de 44,26 minutos, aunque no hace una recomendación clara sobre este tema. Con respecto al estreñimiento funcional, al menos con los probióticos que conocemos o que manejamos en la actualidad, no hay evidencia de su uso o su mejoría del estreñimiento en la infancia, aunque hay algún estudio últimamente que parece encontrar algunos resultados en adultos. Y con respecto al dolor abdominal funcional, los estudios son bastante discordantes. Quizá hay algún otro estudio, un estudio como este de Yadrezin, donde encuentran una cierta mejoría en el tiempo de dolor y en la intensidad del dolor con el Lactobacillus reuteri, el DSM-17938, ese es su primer estudio, y un segundo estudio en pacientes con síndrome del intestino irritable. También se han encontrado una cierta mejoría con determinados probióticos. Esto es una serie de 5.545 pacientes, pero tampoco encuentran conclusiones al respecto. Y para usado el lactobacillus para K6N MSM no encuentran ninguna mejoría en el síndrome de intestino irritable. La AGA muy recientemente y al respecto no ve ninguna evidencia de tratamientos con probióticos en el síndrome de intestino irritable y no lo recomienda en esta patología. Con respecto al síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, ya sabe, se han querido de alguna manera usar probióticos cuando no responde a los antibióticos, o mejor usarlo como coadyuvante. En este sentido se han usado lactobacillus, sobre todo el GG, el Plantarum 299V, varias bifidobacterias, el Bulartia, la combinación VSL3. En algunos de ellos se encuentran que disminuye los niveles de producción de hidrógeno y mejora las tasas de descontaminación, pero los estudios son bastante contradictorios. En este sentido, y quizás con la moda que tenemos hoy en día de muchos de estos pacientes de usar estas dietas FODMAPs, estas dietas FODMAP tampoco están efectas de algunos efectos secundarios. Recuerden que esta dieta FODMAP cambia la microbiota intestinal, disminuyendo los Fecalinobacterium, la Roseburia y los Costidiales 14A, que son productores de butiratos. Son estos ácidos grasos volátiles que tienen un efecto metabólico muy importante en el organismo. Disminuye también varias bifidobacterias y lactobacillus, que son productores de lactato, y de las Arquemencia, que son conocedores de moco. Por tanto, también con estos tipos de dietas hay que tener un cierto cuidado. Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, realmente era muy atractivo el tratamiento con probióticos. Realmente los pacientes con la enfermedad intestinal tienen una alteración de la microbiota, sabemos claramente que lo tienen. Se han ensayado la combinación, el VSL3, que es una combinación de 8 cepas, la Escherichia coli Nisle 917, el Lactobacillus GG y otros. Aquí los estudios son contradictorios, ya que la ESCAN con la ECA en el año 2018 emitió su comunicado donde se podían usar, aunque con evidencia baja o muy baja, tanto en la inducción para la remisión como en el mantenimiento de la remisión como adyuvante. Sin embargo, los estudios ahora más recientes de la Cochrane y también de la AGA recientemente no recomiendan en la colitis ulcerosa. Está claro que no son eficaces en la enfermedad de Crohn, pero sí está claro que tienen su cierto papel en la pouchitis, o sea, la reservoritis, usando una combinación de 8 cepas u otras cepas con una evidencia muy baja.
Bien, llegamos al trasplante de microbiota fecal. Realmente esto es una técnica ya que se está utilizando y es recomendable tanto en niños como en adultos para la infección recidivante por el Clostridioides difficile. Recuerde que el Clostridioides difficile es el antiguo Clostridium difficile. En estos pacientes hay una disbiosis clara, hay una multiresistencia a antibióticos y el trasplante de materia fecal, el trasplante de microbiota fecal, tiene un 94% de éxito. Está claro que esto tiene mucho desarrollo, todavía no están las indicaciones perfectamente establecidas. En la enfermedad inflamatoria intestinal no hay evidencia y se trata de alguna manera de buscar evidencia para el colon irritable, el síndrome metabólico, obeso, etc. Los individuos que vayan a ser los donantes tienen que ser donantes sanos, que no hayan tenido viajes, que no hayan seguido transfusiones, que no tengan alergias, que no tengan neoplasia, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunitarias, etc. Tiene que ser un donante completamente sano el que pueda dar esta materia fecal para que pueda de alguna manera ser trasplantada al paciente. Sin embargo, el trasplante de microbiota fecal no es nada nuevo. Ya en el siglo IV, nuestro colega Ji Hong usaba para el envenenamiento alimentario y la diarrea grave en China, en pacientes que tenían estos problemas, una sopa de heces recién emitida. Y en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes que estaban en el norte de África y padecían cuadros de disentería muy importantes, observaban cómo los beduinos en el desierto, cuando tenían estas diarreas muy graves, tomaban heces de los camellos. Y ellos, bueno, pues, ante su adversidad, tomaron también estas heces de los camellos y comprobaron que mejoraban su cuadro. Otras potenciales efectos de los probióticos, ya que eran en otro campo, serían tolerancia a la lactosa. Está claro que este es un campo se puede usar. Las leches, muchos probióticos son capaces de producir beta-galactosidadas, por tanto, producir estas lactasas que acabamos de destruir a la lactosa. Puede tener cierto papel en la encefalopatía hepática, en la pancreatitis, y también hoy en día sabe que puede tener su papel, aunque esto todavía está en investigación, en los pacientes con obesidad. La microbiota del obeso es muy distinta a la microbiota del paciente sano. Los pacientes que han nacido, los niños que nacen por cesárea, tienen mayor progresión a la obesidad por ese cambio de la microbiota que van a tener. Y estos pacientes pueden evolucionar a larga a una esteatopatitis no alcohólica, y parece que la microbiota de alguna manera tiene que ver en este cuadro, y aquí podría caber el uso de los probióticos. Ya para cuando hay otros campos ya muy heterogéneos, como la salud oral, en fin, este descubrimiento de este nuevo probiótico, Streptococcus dentisani, en la prevención de la alergia no comprobada. Se pensaba que podía utilizarse a la prevención de la dermatitis atópica, no comprobada, en la prevención del cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon. Todavía esto no hay mucha evidencia al respecto. Para la prevención de la patología alérgica, los datos son contradictorios. No hay evidencia de la alergia establecida. Pudiera tener algún efecto en la prevención del eczema atópico. Algunos estudios lo encuentran, pero en otros metaanálisis no encuentran tampoco efectos a este nivel. Con respecto al parto por cesárea, hay algunos estudios de la doctora Domínguez, donde hablan de que estos pacientes al nacer le hacen unos minutos antes de nacer, cogen secreciones a nivel vaginal y se las impregnan la boca, los ojos y la piel. Entonces, esto es un estudio, digamos, todavía mucha controversia para que el niño adquiera su microbiota que le correspondería haber adquirido por el canal vaginal a través de estos medios que estoy comentando. Hay muchos otros campos como la mastitis, la fibrosis quística. En nuestro medio nosotros usamos probióticos de una forma sistemática en los niños con pacientes con fibrosis quística, las infecciones respiratorias, en las infecciones del tracto urinaria y las vaginales, la vulvovaginitis recidivante. Se usan en estos pacientes pues, cremas, óvulos, supositorios, etc. Incluso en personas adultas se están haciendo por último ya trasplantes de microbiota vaginal. Con respecto a las mastitis, ya saben que comúnmente las madres que tienen una mastitis frecuentemente lo que hacen es poner su propia leche en el pezón. Esto es un estudio hecho por el doctor Juan Manuel Rodríguez de Madrid, donde demuestra que el uso de probióticos, esta cepa, el salivario, el gaser y el fermento, durante 4 semanas mejoraban
el recuento bacteriano, el dolor y la recurrencia de mastitis comparada con antibióticos. Y por último, este es un campo nuevo, que es el campo de los psicobióticos. Recordemos que hay una interrelación muy clara entre el cerebro, interconexiones. Hay muchas patologías, sabemos que hay una disbiosis, no sabemos si es causa o como consecuencia, como el autismo, la depresión o la ansiedad. En esta presión hay un estado proinflamatorio, aumento de la permeabilidad intestinal y hay una determinada cepa de lactobacillus y bifidobacterias que son productoras de componentes neuroactivos, como el GABA, que disminuye la ansiedad y la depresión, como la acetilcolina, que puede influir en el aprendizaje y la memoria, y como el triptófano, que es precursor de la serotonina y puede disminuir la presión. Esto es un campo muy abierto hoy en día y en los próximos años veremos algún más investigación al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por la excelente revisión, al igual que la de Mónica, y que continuando con la sesión de esta tarde, ahora le toca el turno al profesor Luis Serra Magem, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es investigador del CIBER de Fisiopatología de Obesidad y Nutrición. Actualmente es coordinador del Comité Científico de la COVID-19 del Gobierno de Canarias y todos hemos aprendido de él, de sus excelentes trabajos, ya que es un referente internacional en el campo de la nutrición y de la dieta mediterránea. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Estoy de viaje, acabo de aterrizar en Barcelona, donde tengo una cena dentro de un rato. Y la verdad es que estoy encantado de haber llegado a tiempo porque sufría por no poderlo hacer. Un saludo a mis amigos de siempre, Luis Peña y Mónica Ruiz, y a todo el panel de expertos. Es un verdadero placer. Voy a compartir la pantalla. Voy a empezar con esta presentación que hemos preparado conjuntamente la doctora Silvia Rodríguez Mireles y yo, que pertenecemos, como os ha dicho, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Servicio Canario de Salud. Un poco para centrar el tema de la obesidad infantil, dónde estamos y qué hacemos, ¿no? Voy a retomar una charla que también di hace unos meses sobre en Canarias vamos o volvemos de la obesidad, y también una comparecencia en el Parlamento de Canarias sobre pobreza, malnutrición, obesidad y sostenibilidad alimentaria en Canarias, porque curiosamente la obesidad hoy por hoy la asimilamos a pobreza, a malnutrición y no a riqueza como antaño, ¿no? La epidemia de la obesidad es un problema a nivel global, representa una epidemia de proporciones alarmantes. 41 millones de niños de menos de 5 años tienen sobrepeso y obesidad y 124 niños de 5 a 18 años obesidad en el mundo, ¿no? Con una prevalencia en aumento en los últimos 40-45 años. En todo el planeta esta es la tendencia, claramente en incremento en la mayoría de regiones, algunas con mayor intensidad que otras, pero una clara tendencia al aumento. Y centrándonos ya un poco en la obesidad en el adulto primero, antes de pasar a la obesidad infantil, me gustaría remarcar un aspecto que me parece muy importante y es el incremento alarmante que se produce de la obesidad mórbida, en general en el adulto y también en el niño, que es un incremento muy superior al incremento de la obesidad, digamos, del sobrepeso y de la obesidad. Como vemos en este trabajo, la obesidad mórbida aumenta hasta 250%, mientras que el resto de la obesidad apenas aumenta un 100%. En Canarias, en el adulto, vemos esta tendencia en incremento de la obesidad con un incremento importante en torno al 25%, 26% en la actualidad, con también un incremento importante de la obesidad mórbida, ¿no? Que hemos pasado de un 1,9 a un 3,3%. En cuanto a las características del obeso mórbido en nuestra población en Canarias, es un tipo de perfil de persona sin estudios o sin la primaria o la primaria incompleta, un 82% de bajo nivel socioeconómico y un 83% muy sedentario de actividad, con un perfil alimentario también característico, ¿no? Si analizamos
las tendencias de la obesidad al principio del embarazo en Canarias, en Gran Canarias en concreto. Estos son estudios con más de 115.000 embarazos. Vemos como las tendencias son claramente al alza desde los años 90 hasta actualmente, y solamente se ha disminuido la obesidad en aquellos embarazos, en aquellas embarazadas de nivel socioeconómico alto. En el nivel socioeconómico bajo y medio, las tendencias son al alza. También en el medio parece que se está frenando a partir del año 2013-2014. Pero en el nivel socioeconómico bajo todavía la tendencia es claramente en aumento. Recientemente en el estudio EMPE, el doctor Aranceta nos apuntaba que en Canarias empezaba a disminuir, a controlar su obesidad en el adulto, sobre todo en las mujeres, y que de alguna forma esto representaba un efecto positivo que indicaba que las cosas se estaban haciendo bien. Si analizamos la obesidad infantil, concretamente en nuestro entorno en España, tenemos distintos estudios: el estudio ENQUIT, tenemos el estudio Aladino, la encuesta nacional de salud, la encuesta canaria de salud, que fundamentalmente la obesidad no siempre son los mismos, las poblaciones no son iguales, los grupos de edad, y los registros y medidas de peso y talla a veces son medidos objetivamente y otras veces son autorreferidos, ¿no? En cualquier caso, estos serían los datos más recientes. Vemos en el estudio ENQUIT, el año 98-2000, una muestra para Canarias de 423 personas, que la veíamos unas cifras de sobrepeso del 32,8% y del 18% de obesidad. En el estudio Aladino vemos también una muestra aproximada de 300 escolares en Canarias, vemos también un incremento importante de la obesidad, un 26% de sobrepeso y un 18,3% de obesidad. Si comparamos lo mismo en cuanto a la Fundación Orbegozo, vemos que las tendencias en este periodo más o menos de 12-13 años es un incremento del sobrepeso de un 20% y de la obesidad de un 10%. Estas serían las cifras del estudio específico de Aladino Canarias por el Ministerio, que se hizo en el año 2013-2014, en el cual las cifras de sobrepeso y obesidad están en torno al 44 o 45%. Si analizamos toda la serie de los 3 estudios aladinos del 2011, 2013, 2015, nos da una idea también de cuáles han sido las tendencias. Del primero 2011 al 2013, un ligero descenso de las prevalencias con una obesidad mayor en niños, y del 2011 al 2015 fundamentalmente observamos una disminución del sobrepeso con una estabilización de la obesidad, con también mayor obesidad en niños que en niñas en el periodo, siempre hablando en estos estudios del grupo de edad de 6 a 9 años. En cuanto a otros tipos de encuesta, tenemos la encuesta canaria de salud, que incluye una muestra de 2 a 17 años, y la encuesta nacional de salud. Dentro de la encuesta nacional de salud vemos cómo Canarias se sitúa en este último periodo del 2017 en una zona intermedia en el conjunto de comunidades autónomas en la prevalencia de obesidad. Ya no somos la comunidad autónoma con mayores cifras de obesidad como pasaba en el siglo XX, sino que estamos ya en una zona intermedia o intermedia ligeramente por arriba, tanto en varones, un poquito en la media, como también en chicas, incluso ligeramente por debajo de la media. Por tanto, las tendencias de la obesidad globalmente, a pesar de que hay una cierta tendencia al aumento, también en el sobrepeso hay una cierta estabilización. Luego, también hemos analizado la evolución de la obesidad infantil en Canarias en los últimos 7 o 8 años. Esto lo hemos hecho utilizando los criterios de la OMS mediante medición. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues fundamentalmente hemos utilizado una muestra de 95.000 niños en Drago, en atención primaria, utilizando el registro de peso y talla, y hemos utilizado niños que tenían un registro en el periodo 2011-2018, definiendo el sobrepeso a partir de las desviaciones estándar de IMC, a partir de los estándares de obesidad de la OMS. Estas son las tendencias. Vemos cómo la obesidad
aumenta todavía. Partíamos en el 2011 de 14,5 y estamos en 15,5 en el 2018, y el sobrepeso parece más estabilizado en torno a 18, más o menos, con una ligera, no significativa tendencia al alta. Serían, por tanto, prevalencia de sobrepeso, obesidad infantil y juvenil en pacientes atendidos en atención primaria, sin muestras repetidas. Si analizamos según nivel socioeconómico, la obesidad, vemos que el nivel medio-alto tiene cifras más bajas, en torno a 11, y el nivel bajo es el que tiene cifras por encima de 15, llegando a 17 en el 2018, que es realmente el grupo donde aumenta este problema todavía, en el nivel socioeconómico bajo. Esta sería la fotografía de la tendencia en el mapa por municipios. Ahora estamos desarrollando el sistema para poder tener la monitorización programada instantáneamente por áreas de salud, es decir, por las zonas de los propios centros de atención primaria, que será dinámico y lo podremos ir analizando a lo largo, año a año, a lo largo del tiempo, ¿no? Si analizamos la prevalencia de exceso ponderal en todos los pacientes pediátricos atendidos en atención primaria en 2011, esta sería la fotografía versus 2018, esta es la fotografía, ¿no? Por tanto, hay claramente una tendencia a ennegrecerse digamos, las figuras de las islas. Pero esto es debido fundamentalmente a que hay una mayor atención de los problemas derivados de la obesidad. Esta sería la evolución de la tendencia. Esto lo hemos escenificado a partir de un pequeño vídeo que permite seguir un poco la evolución año a año, y esto es un poco la idea que tenemos, es de seguir trabajando este modelo para poderlo de forma automatizada tener para 2018, 2020, 2021, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer en la obesidad? ¿Qué estrategias podemos hacer, ¿no? Pues fundamentalmente tenemos, según el modelo de condicionantes socioeconómicos y culturales y ambientales, tenemos que en la obesidad influye mucho los estilos de vida del individuo, pero también las redes sociales y comunitarias y todo lo que llamamos el medio ambiente, ¿no? El empleo, las condiciones de vida y de trabajo, el ambiente laboral, la educación, la propia familia sobre todo, ¿no? Y de alguna forma los mecanismos que de alguna forma afectan el sobrepeso y la obesidad infantil estarán, por tanto, relacionados con todo este ambiente obesogénico que incide sobre todo en la alimentación, también en la actividad física y en todo un contexto ambiental y un contexto socioeconómico y cultural muy importante. No hay duda que los determinantes de la obesidad, la ingesta energética, es el principal determinante de la epidemia de la obesidad, ¿no? Es el más importante, no solamente por el tipo por las calorías ingeridas, sino por el tipo también de alimentos, ¿no? Y también sabemos que los determinantes individuales de la alimentación no son iguales a los determinantes poblacionales de la alimentación, ¿no? Y por tanto es importante saber incidir en estos determinantes poblacionales de la alimentación para poder afectar a este conjunto, ¿no? Para modificar la prevalencia de enfermedades derivadas de la nutrición es importante acciones que afecten a la población en su conjunto, ¿no? Y de alguna forma a todo el sistema alimentario, al sistema sanitario y también al sistema político, ¿no? Y social. De alguna forma, según las últimas recomendaciones, dentro del entorno alimentario hemos de ser capaces de actuar sobre la publicidad alimentaria dirigida a menores, sobre la oferta de alimentos y bebidas, demanda de alimentos y bebidas, el etiquetado frontal interpretativo también y la reformulación de los productos procesados. Estas son políticas que de alguna forma enmarcan la posibilidad de modificación de este entorno alimentario obesogénico. Luego me hablaré de un aspecto concreto, no en relación al impuesto de bebidas azucaradas, que sería un ejemplo de cómo podemos afectar la demanda de alimentos y bebidas, pero sí en relación a cómo las tasas o los incentivos fiscales pueden modificar la demanda de la propia población, ¿no? Está claro que la obesidad necesita estrategia poblacional. Esto significa que el índice de masa corporal medio tenemos que modificarlo, desplazarlo hacia la izquierda, ¿no?
no solamente tratar a los obesos, como veremos después, sino al conjunto de la población. Pasa un poco como en salud pública, como en el consumo de sal, por ejemplo. No tenemos que incidir en las personas que tengan hipertensión, sino hacer acciones que disminuyan el consumo de sal y bajen la tensión media en el conjunto de la población, ¿no? Está claro que los factores que condicionan la obesidad infantil no son solamente calorías, también hay señales ligadas a los propios alimentos, también hay el impacto, digamos, relacionado con el estrés y el distrés, también el sedentarismo, pero muy importante la actividad muscular, no solamente las calorías gastadas, y también algunos aspectos relacionados con algunos medicamentos, ¿no? Y por supuesto, la complejidad que hoy sabemos de la relación entre el cerebro y el sistema gastrointestinal, que ya el doctor Peña nos ha hablado con el mundo de los probióticos. Yo creo que es difícil saber en cada país qué es más importante, si la ingesta o el gasto. En el caso de España es más importante la ingesta que el propio gasto, pero más que conocer qué es más importante, lo importante es saber qué intervenciones son más efectivas en la prevención de la obesidad infantil, ¿no? Y por supuesto que la actividad física es algo importante. Hoy estoy justamente en la sede de la Fundación para la Investigación Nutricional, que está liderando este informe año a año sobre actividad física en niños y adolescentes en España, que estamos preparando ya el informe para el 2019. Lo del balance energético es cierto, pero dada digamos, el bajo nivel de actividad física que tenemos y la elevada oferta de alimentos, es muy difícil hablar de balance energético en la población infantil, ¿no? Básicamente porque digamos, el bajo nivel sociocultural disminuye el poder adquisitivo y se produce una compra de alimentos de más baja densidad calórica, más económicos, con una menor también dedicación a la actividad física. Es muy difícil aplicar el balance energético en áreas donde la actividad física es muy baja, ¿no? Allí es lo que llama Hill la zona no regulable, ¿no? Cuando ya se hace un cierto nivel de actividad física, entonces sí que entramos en una zona en la cual el balance energético es mucho más factible. A mí últimamente me ha interesado mucho el abordaje global a través del sistema alimentario, ¿no? Y de alguna forma, cuando analizamos la nutrición, la transición nutricional de un país o de una región, siempre tenemos que analizar cómo se ha producido esta transición nutricional. Y de alguna forma nos ayuda un poco a comprender los problemas derivados de la infranutrición a la sobrenutrición, ¿no? Esta foto está tomada de distintas fotos de las Urdes, que era la zona de España donde había más desnutrición, más endemia ociógena por falta de yodo, más retraso en el crecimiento, más cretinismo endémico. Pero fotos así las podemos encontrar en cualquier zona. Y de hecho, si nos vamos a Canarias en los años 40, 50, pues tenemos estas fotografías que muestran el nivel de vida e incluso de pobreza que había en las zonas rurales, ¿no? Por tanto, es evidente que digamos, el punto de partida y lo que somos ahora, esto se ha producido un cambio muy importante en muy poco tiempo, ¿no? Un cambio en el cual, lógicamente, lo marcó una posguerra complicada, pero después una evolución muy rápido del sistema de vida y en general del estilo de vida de la población, ¿no? Con, digamos, una tendencia a querer o desear que nuestros hijos tuvieran mucha energía, que fueran robustos, que fueran fuertes y que tuvieran tuvieran mucho apetito, ¿no? Y de alguna forma esto lo llevamos en los genes los españoles, no solo los canarios, ¿no? La fuerza, la energía y el disfrute, ¿no? Y todo esto conlleva una transición nutricional que en Canarias tiene sus alimentos característicos, ¿no? Lo he identificado aquí para los que sean de Canarias, como el chorizo, el bocadillo de chorizo de Teror o el clipper de fresa, pero también tenemos la leche en polvo, las ambrosías, etcétera, que son elementos característicos de una alimentación que recuerda esta misma población recuerda haberse tomado un vaso de leche recién ordeñado de una cabra delante del portal de su casa.
Hoy en día, claro, la oferta que tenemos alimentaria es muy distinta, es muy amplia, y el nivel de actividad física pues bastante bajo. Incluso todo el boom turístico que ha representado para las islas también ha representado una oferta alimentaria muy alejada de las tradiciones del típico potaje o de la típica ropa vieja Canarias, ¿no? Muy orientado a un modelo alimentario turístico internacional tipo fast food, ¿no? Que ha inundado nuestro litoral y nuestras costumbres de algún modo, ¿no? Luego está la otra abordaje de la obesidad, que sería la estrategia de alto riesgo, ¿no? Que sería intentar tratar solamente a las personas que tienen obesidad y olvidándonos del resto, ¿no? Esto es complejo porque lamentablemente tenemos una colección de fracasos, ¿no? Fracaso en la prevención, la obesidad infantil y del embarazo, fracaso en el tratamiento en etapas iniciales, fracaso en el tratamiento de la obesidad establecida, fracaso en evitar reincidencias o recidivas al dejar los tratamientos, fracaso en el mantenimiento a largo plazo y fracaso en el control de enfermedades asociadas, ¿no? Es evidente que hay historias de éxito, no todos son fracasos, pero lamentablemente para la media el abordaje ya en fases de obesidad declarada es muy complejo y tremendamente delicado, porque además necesitamos intervenciones familiares, intervenciones del propio ambiente, que muchas veces son muy difíciles de llevar a cabo. Bueno, yo soy un defensor de la dieta mediterránea y, por supuesto, ante la dieta fast food, la dieta mediterránea es la mejor dieta, no solo ante la dieta fast food, sino ante la dieta flexi-vegetariana, nórdica, volumétrica, de la Clínica Mayo, la que sea, ¿no? Se ha considerado o se considera la mejor dieta en su global desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la prevención de la diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna forma en Canarias hemos aprendido que la dieta mediterránea, pues de alguna forma es nuestro objetivo y nuestra modelo alimentario a seguir. Está claro que cuando analizamos la dieta mediterránea en relación con la obesidad, los estudios son muy concluyentes, reducen la incidencia de obesidad y previenen la obesidad. Los estudios clínicos en general, el más importante es este de Al-Tanashai, en el cual vemos cómo en personas obesas la dieta mediterránea quizá no es la que produce una pérdida de peso más importante, pero es la que tiene menos rebote y la que mantiene la pérdida más estable después del tratamiento hasta los 2 años de seguimiento. Sabemos que en Canarias, en la población adulta mayor, podríamos prevenir hasta 4.000 infartos o 2.500 diabetes, 3.000 arteriopatías y 3.500 arritmias solamente con dieta mediterránea, solo modificando la alimentación, ¿no? Y esto lo sabemos del estudio Predimente. Vamos para ir terminando, analizando este aspecto más concreto relacionado con las tasas, las regulaciones, los subsidios. Se habla mucho del IVA, del IFIC, de los alimentos. Y lo vamos a analizar analizando un aspecto concreto que es el régimen específico de abastecimientos para 3 alimentos. Estamos haciendo otros estudios para otros alimentos, pero concretamente hoy presento los resultados para 3 alimentos que han tenido este subsidio desde julio del 92, que son básicamente intentar analizar la relación entre este régimen específico de abastecimientos y la prevalencia de obesidad en Canarias. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido este subsidio? Y concretamente hablaremos del subsidio al azúcar, a la mantequilla y al queso de plato. Bueno, básicamente esta es la estrategia de análisis, que es un modelo epidemiológico y un modelo económico, y analizando las fuentes de información, las subvenciones básicamente del RAE, también la elasticidad de precio de la demanda y la población canaria del 94 y del 2015. Básicamente hay un escenario real en el cual hay un subsidio por el REA al azúcar, la mantequilla y los quesos, lo cual hace disminuir el precio de venta del azúcar, de la mantequilla y de los quesos de plato, y hay un escenario confractual en el cual esto no existe y, por tanto, el precio de venta público sería superior, igual que el de mantequilla, del queso y del azúcar. Aparte, también hay otras implicaciones, y es que incentivando la importación de queso de plato se reduce la producción y el consumo de quesos propios de las islas, que normalmente son
quesos mucho mejores, no solo de calidad, sino al ser en leche cruda, pues tienen componentes probióticos mucho más interesantes. Bien, este sería, por tanto, el escenario contrafactual en el cual disminuye la compra de azúcar, la compra de mantequilla y la compra de quesos, analizando la elasticidad de la demanda, pero también la elasticidad cruzada, ¿no? Porque hay elementos que se cruzan entre, por ejemplo, entre el consumo de azúcar y el consumo de algunos productos azucarados, ¿no? Y siempre vemos que en la línea de esta disminución de la compra de azúcar, de la mantequilla y de quesos de plato, está en la línea de las recomendaciones de la encuesta de nutrición de Canarias, ¿no? Que hicimos en el año 97-98. Y de alguna forma lo que pretendemos ver es si este impacto nos hubiera producido, cuál hubiera sido el impacto sobre el consumo y sobre la energía a partir de estos alimentos y en general sobre el peso y sobre el índice de masa corporal, ¿no? Según el modelo de Swinburne. Bien, conclusiones, porque no vamos a dar los datos, pero básicamente las subvenciones del REA para el azúcar, la mantequilla y el queso han ido decreciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, productos como el azúcar han presentado subvenciones siempre superiores al 20%, que es bastante. La supresión de las subvenciones al azúcar, la mantequilla y el queso habría supuesto una variación del IMC medio de menos 0,10 puntos, siendo el efecto mayor a mayor edad y menor nivel socioeconómico y en mujeres. Estamos hablando de si aumentamos de promedio un 1 y pico por ciento el IMC en este periodo, estamos hablando de un 10% de menor incremento del IMC debido a la supresión de este REA, ¿no? Obviamente tiene algunas fortalezas al ser un modelo mixto, pero también tiene limitaciones por las elasticidades de demanda y también, digamos, por las elasticidades cruzadas, ¿no? Hemos hecho análisis de sensibilidad y hemos visto, pues, que hay algunas interacciones entre algunos alimentos, ¿no? La idea es analizar costes directos e indirectos y también analizar otros aspectos positivos del REAS, como por ejemplo sobre el aceite de oliva que se han producido. Es evidente que en el momento actual tenemos que ser capaces de coordinar y hacer que las distintas acciones gubernamentales y no gubernamentales tengan efectos sinérgicos, y esto debe vertebrarse a través de una evaluación conjunta, ¿no?, de las múltiples intervenciones que se hayan. No solo educación sanitaria, no solo campaña, ¿no? Ver las posibilidades de intervención y de promoción de una alimentación sana desde el campo, desde el sistema agrícola hasta el transporte, las tasas, etcétera, como supone el REA, ¿no? Y desde luego estas acciones deben priorizarse en los entornos socioeconómicos más desfavorecidos, que es donde está aumentando todavía esta otra pandemia, ¿no? Las conclusiones serían que la obesidad en Canarias parece estabilizada en mujeres y en niveles socioeconómicos altos, pero sigue en aumento en los niveles socioculturales más bajos y la obesidad mórbida aumenta. El perfil del obeso extremo es de un nivel socioeconómico de estudios bajo, muy bajo o totalmente sedentario y residentes en núcleos rurales o en polígonos de grandes ciudades, ¿no?, con inicio temprano y múltiples fracasos terapéuticos. Otra conclusión sería que el abordaje preventivo es fundamental, dadas las dificultades en el tratamiento de la obesidad, y hay que mejorar la organización del abordaje de la obesidad en el sistema sanitario público, sobre todo en la atención primaria, que no es permeable a este problema y no es capaz de afrontarlo, tanto en tratamientos médicos como quirúrgicos, ¿no? Y se presenta un sistema de monitorización de la obesidad infanto-juvenil que la podemos extender a la población adulta, que nos permitirá analizar la evolución de la obesidad no solo en el conjunto de Canarias o por islas, sino por centro de salud, y por tanto seremos capaces de ver en qué centros las cosas están funcionando mejor que en otras, ¿no? Desde luego, las políticas multinivel, incluidas las fiscales, deberían converger en un modelo alimentario más sano y sostenible, centrado en la prevención de la obesidad y de la propia pobreza alimentaria, ¿no? Y en cuanto a la conclusión de si vamos o nos mantenemos según sea el nivel socioeconómico, desde luego volver no estamos volviendo todavía. Muchísimas gracias, tanto en nombre mío como de Silvia, y ha sido un placer estar hoy aquí presentando esta presentación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Serra, por su excelente disertación sobre la obesidad. Y realmente vamos justos de tiempo y han entrado varias preguntas. Quizás, y de acuerdo con el profesor Luis Peña, lo que vamos a hacer es, haremos una pregunta a cada uno de los ponentes y el resto se contestarán por email a partir de mañana. Digamos que la primera podríamos hacerse al profesor Serra. Han preguntado que qué valor le da a la percepción de los padres respecto al peso de sus hijos en cuanto a la obesidad. ¿He dejado de compartir o todavía viene en pantalla? No. Luis. Sí, cuando quieras. Bueno, la verdad es que la obesidad en muchas, digamos, sectores de nuestra población todavía no se ve como un problema, ¿eh? Sobre todo en esta generación, podríamos llamar, de abuelos que sufrieron, digamos, las carencias alimentarias cuando eran niños, ¿no? Y de alguna forma no aceptan o no perciben el que la obesidad sea un problema, ¿no? O que los niños, sus nietos, puedan privarse o deban privarse de una serie de alimentos que ellos no pudieron comer nunca, ¿no? Y por tanto, hay que hacer mucha labor, no tanto con los padres, porque los padres están mucho más, en general, bastante más sensibilizados, sino con la otra generación, ¿no? Y es un elemento importante, porque todavía en Canarias el niño gordito no tiene por qué ser un niño enfermo, ¿no? Todavía es y no, en muchísimas otras partes de nuestro país, y en España y del mundo, ¿no? Todavía el niño gordito es un niño más sano, un niño pues que más rechoncho, más bien alimentado, ¿no? Más bien cuidado en casa, y pues de alguna forma esto hay que intentar modificarlo porque es el punto de partida de todo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Y esta pregunta es para el profesor Peña también. Pregunta Anselmo Hernández, nuestro amigo Anselmo, dice: ¿hay algún probiótico con evidencia suficiente o todos son de evidencia dudosa? El micrófono, Luis. Mónica, el micrófono. Sí que hay con evidencia. Realmente el problema al hacer todos los metaanálisis de los probióticos es que a veces mezclan unos con otros, no son cepa dependientes, por tanto llegar a que hagan un metaanálisis con una serie muy importante es difícil, se necesita que se hagan muchos más. Y aparte ahora con la nueva medicina basada en la evidencia, con el GRADE, llegar a que tenga un probiótico, una evidencia alta, con una recomendación fuerte es difícil, pero para los probióticos, como cualquier otra terapia, o sea, la presentación es sí, pero se necesita más estudios, evidentemente, y que los estudios sean cepa dependientes y no mezclen unos con otros, que este es el problema. No vale la llave suiza que vale para todo, y claro, cuando estos organismos van a hacer recomendaciones se encuentran con este problema. Muy bien. Muchas gracias. Y finalmente una pregunta para la doctora Mónica Ruiz, que se ha formulado desde el email, que dice: ¿son más útiles las tablas de la OMS que las tablas autonómicas de crecimiento cuando son disponibles? Son más útiles las tablas de la OMS en referencia al desmedro, porque sí. Diagnosticas menos niños con fallo de medro. Las tablas de la OMS, por otro lado, y ahora lo ha hablado también Luis Serra con respecto a la obesidad, aumenta la proporción de obesos. Pero hablando y concretando el tema del que yo he hablado, son tablas que son mucho más útiles a la hora de tú diagnosticar un fallo de medro real o evidente, porque las tablas de obesos sobrediagnostican. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que valdría la pena dar las gracias pues, a los ponentes por las excelentes disertaciones. Gracias a todos ustedes por haber estado tanto tiempo al otro lado de la pantalla, y gracias a la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas y, como no, el soporte de Nestlé. Muchas gracias a todo el mundo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Luis.